Buenos días, mis amados. Es un gozo poder encontrarnos nuevamente en esta mañana para seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Y quiero decirles que la guerra que se libra hoy con la iglesia es real. El enemigo mayor de Dios ha avanzado en cuanto a una ofensiva contra los cristianos, con el fin de acabar con el pueblo de Dios. Si recordamos un poco en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, estuvimos viendo cómo el maligno arremetió con toda su fuerza sobre la iglesia de Cristo. Pero específicamente en el versículo 17 dice, en su frustración, en su enojo por no poder hacer daño a esta iglesia de Cristo, se emprende entonces a ir en pos de la descendencia, específicamente de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Claramente, esto no es más que la determinación propia del diablo para querer destruir a la cristiandad. Sin embargo, surge una pregunta en medio de todo este contexto, y es ¿cómo va a llevarlo a cabo? ¿Cómo es posible que el diablo vaya a llevar a cabo esta maniobra? ¿Cómo es que lo ha implementado? ¿Cómo es que la mantiene? ¿Cómo es que va a seguir por un tiempo? Bueno, en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo que vamos a estar viendo hoy, el capítulo 13, nos aclara todo esto. Y quisiera invitarle en esta mañana a que todos podamos buscar allí en Apocalipsis capítulo 13 para leer este capítulo. Dice la palabra de Dios: se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino al que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, soberano de todo lo que existe, te pedimos, oh Dios, en esta mañana que nos ayudes a entender tu palabra, que animes nuestro corazón
para vivir conforme a la verdad que ella nos presenta en este mundo vil, en este mundo pecador, en este mundo lleno de maldad. Oh Dios, ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Queridos hermanos, a la luz de lo leído en este capítulo, ya nos vamos formando una idea de la manera en la que Satanás ha dispuesto guerrear contra el pueblo de Dios, específicamente con los cristianos individualmente. No debemos ignorar una persecución que se ha desatado, ni la manera tampoco en la que ésta se está llevando a cabo en el día de hoy. Sin embargo, más importante aún, acorde a la verdad que nos presenta este texto para el aquí y el ahora, se nos encomienda a nosotros a perseverar en fidelidad a Cristo ante la opresión que el maligno ha desplegado por medio de las instituciones humanas en su demanda de oración. Hermanos, perseveremos en fidelidad a Cristo ante la opresión que el maligno ha desplegado por medio de las instituciones humanas en su demanda de adoración. Hace más de 2000 años, empezando desde Cristo, el maligno se las ha arreglado en su ímpetu de imitar a Dios y de ser reconocido como tal, usar las instituciones humanas para perseguir, batallar y tratar de destruir a los cristianos. Es por eso que el valor para cada cristiano individual es importante de tener en perspectiva muy clara que las instituciones políticas, económicas, religiosas sirven como agentes del maligno para perseguir a la cristiandad. Eso es básicamente lo que estamos viendo a la luz de todo este capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que nos presenta Juan allí con las visiones que ve. Sencillamente podemos ver cómo estas instituciones humanas están representadas en cada una de estas bestias. De la primera bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Veamos primero la bestia que sube del mar en los versículos del 1 al 10. Podemos encontrar la descripción. Y debemos empezar afirmando algo, que es el propio Satanás el que está presentándose como imitador de Dios. Es el propio Satanás el que se establece, el que pone su pie sobre la arena, a diferencia de cómo la pone la Reina Valera. O sea, Reina Valera pone que es Juan el que establece el pie sobre la arena, pero realmente es por contexto, entendemos, y claramente por lo que la Biblia nos enseña desde el original, que es Satanás propiamente, el dragón, el que establece el pie sobre la arena, estableciéndose específicamente y dando a mostrar en una imitación a Dios su determinación, su poderío de lanzar la ofensiva contra los cristianos. Hermanos, si algunos cristianos han fallado en su entendimiento de las operaciones del maligno al enfatizarlas mucho, por otro lado, otros han fallado al ignorarlas. Pablo estaba en lo cierto cuando animó a los efesios a estar firmes contra los métodos del diablo, y también cuando animó a los corintios a no ignorar sus maquinaciones. Satanás persigue a los cristianos. Satanás, por el poco tiempo que le queda, ha arremetido con toda su fuerza sobre el cristianismo. Así que básicamente la esencia en cómo hace esto por medio de las instituciones humanas es al empoderarlas con una autoridad tal que lleve a las naciones a confiar ciegamente en ellas, que básicamente es confiar en el maligno. Cuando miramos esta forma de la primera bestia que sube del mar, nos damos cuenta de la autoridad que tiene esta bestia, una autoridad que le ha sido dada. Y es muy revelador para nosotros entender un poco cómo la bestia que se ve subiendo del mar posee una mezcla de cosas. Se dice allí, si usted puede leer, que tenía 10 cuernos, 7 cabezas, 10 diademas en cada cuerno, un nombre de blasfemo sobre las cabezas. Tenía la semejanza de un leopardo con pies de oso y boca de león. Una descripción muy semejante a la que encontramos en Daniel, capítulo 7. Si vamos allí a este libro de Daniel, nos damos cuenta que
Daniel, en la visión que tiene, la visión que Dios le da, pues ve 4 bestias. Ve un león, ve un oso, ve un leopardo y finalmente ve una cuarta bestia que es diferente a todas las demás, que es temida, que es poderosísima. Pero según el propio Daniel, estas bestias son reyes con sus reinos y despliegan una gran autoridad a su paso, al mismo tiempo que desatan una gran persecución. Es un dominio, es un reino de maldad que inunda todas las esferas, en este caso terrenales, basada por medio de muchos reinos al decursar de la historia. Al regresar nosotros al libro de Apocalipsis, querida iglesia, vemos algo muy común con esta descripción de Daniel de las bestias. Sin embargo, como es costumbre ver en el libro de Apocalipsis, lo que ocurre ahora es una fusión de imágenes. Si nosotros recordamos un poco, en el primer capítulo del libro de Apocalipsis vemos al Hijo del Hombre, pero un Hijo de Hombre que es identificado también como el anciano de días de Daniel. Y lo que ocurre es una fusión, una manera de ver y de entender qué es lo que quiere estar dándonos a entender, pues Juan, con esta revelación que recibe. Y básicamente ahora también vemos una fusión con las bestias descritas en Daniel y ahora la bestia que sube del mar. Y es muy interesante porque mientras allá son 4 bestias, aquí es una con componentes de estas 4 bestias. Es muy revelador para nosotros la autoridad concedida por el maligno a los gobiernos de este mundo no tiene precedentes. Es de una magnitud tremenda, es de una magnitud sublime en el sentido de que no ha habido nada anterior a esta realidad que ahora se presenta aquí en la revelación de Juan. Para el tiempo en que Juan está escribiendo, la opresión de los romanos sobre todo su imperio y la manera en que están tratando de ejercer la autoridad y la presión es el resultado ahora de que Juan esté sufriendo en la isla de Patmos. ¿Cuáles son los resultados generados por la autoridad de esta bestia según vemos en este capítulo 13, en la primera parte? Bueno, lo primero que podemos notar es que hay una masividad de muchas personas, de habitantes de la tierra, que van en pos de la bestia, que van en pos del dragón, con el fin de rendirle adoración. Si podemos mirar un poco, podemos notar también que se repite 3 veces en esta sección de los versículos del 1 al 10 la palabra adoración y siempre tiene como objeto a la bestia o al dragón. O sea, es en esencia a la maldad, al maligno principalmente. La manera en que lo hace es por medio de una expresión de suficiencia y de confianza en las instituciones humanas. ¿Por qué digo esto? Notemos un poco allí en el versículo 4. Dice textualmente, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Este tono de esta pregunta es un tanto irónica, pero al mismo tiempo refleja la esencia de lo que hay detrás de ella. Las personas que van a adorar a la bestia, las personas que van a adorar al dragón, específicamente las personas que van tras estas instituciones humanas, expresan la adoración al maligno precisamente al confiar plenamente en ellas, al descansar totalmente en ellas, al tener una confianza absoluta en ellas, al poner toda su esperanza en ellas, al poner toda su vida en ellas. Así que lo que están diciendo claramente es en una especie de contraste con Dios. Es como restregar delante de la persona de Dios que sencillamente ellos confían en la bestia, ellos confían en el maligno, porque supuestamente, según ellos, es más poderoso que Dios. Por eso ahí está la ironía de esta pregunta, pero al mismo tiempo el reflejo de la esencia de la confianza que las personas, al ser engañadas por el maligno por medio de estas instituciones humanas, proyectan hacia toda la humanidad que les rodea.
confiamos ciegamente en el maligno. Es lo que están diciendo. Interesante. ¿Acaso no es eso lo que muchos piensan, querida iglesia? ¿Acaso no es eso lo que muchos creen y muchos dicen con respecto a las instituciones humanas? Los hombres que adoran a Satanás lo hacen al confiar plenamente en los gobiernos, al confiar plenamente en sistemas políticos, al confiar plenamente en sistemas económicos, sistemas sociales, sistemas religiosos. Eso es lo que está haciendo el mundo hoy. Las personas están en busca de estabilidad de vida. En medio de esta crisis mundial en la cual estamos ahora nosotros sumergidos, estamos viendo constantemente la desesperación de las almas, de las vidas en busca de estabilidad. Y muchas veces la manera en que lo hace es por confiar en algún método humano, confiar en alguna estrategia humana, confiar en alguna proyección de un sistema político que te ofrece una aparente estabilidad de vida. Pero nosotros sabemos, queridos hermanos, que eso es otra manera de engañar del diablo, otra manera de engañar a las naciones. Y es muy interesante ver esta multitud que va tras esta bestia para adorarle, para expresar su devoción, su confianza. Otro resultado que viene producto de esa autoridad de la bestia es Jabal contra Dios y contra su pueblo. Lo encontramos en los versículos 5 y 6. Claramente la posición es abierta contra ambos, tanto para Dios como para su pueblo. Y también es un reflejo, también es una conexión, es una relación que tiene con Daniel. En el capítulo 7, versículo 21, donde dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aunque también se refiere a algo más adelante en el capítulo 13 de Apocalipsis, también nos damos cuenta que está reflejando una relación con esta opresión, con esta oposición abierta contra Dios y contra su pueblo. Pero básicamente, cuando habla de la blasfemia, específicamente también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, dice allí textualmente la palabra. Se está refiriendo específicamente a hablar, o sea, a religiones que profesan ser de Dios, pero que realmente sirven al mismísimo Satanás. La palabra blasfemias en Apocalipsis tiene la connotación de personas dentro de comunidades de fe, personas dentro de iglesias que dicen ser algo con respecto a Dios, pero al final, en la realidad de su vida, en la sinceridad de su vida, al examinarla, son una falsa. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, cuando se le habla allí el de Cristo resucitado, victorioso, le habla a las iglesias, básicamente le dice esto a la iglesia de Esmirna. Fíjese bien el verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y ahora aquí en el capítulo 13, versículo 5, vuelve a repetir esta palabra de blasfemia, porque tiene una conexión muy estrecha, como dije anteriormente, con aquellos que dicen ser cristianos, pero que realmente no lo son. Pablo no se equivocó, queridos hermanos, cuando expresó a los romanos que el nombre de Dios es blasfemado por los judíos. Por los judíos específicamente. Aquellos que tenemos a Dios somos perseguidos por los sistemas de este mundo, sistemas humanos, instituciones, pero también por aquellos que aparentemente dicen ser creyentes, pero que en realidad son hijos de Satanás. La guerra contra los cristianos, contra los creyentes que la bestia realiza es muy evidente. El objetivo del maligno, precisamente en su frustración por no poder dañar a la mujer, a la iglesia en el capítulo 12, ahora es dirigida hacia la comunidad de creyentes, hacia los cristianos particularmente.
Él ha entregado autoridad a la bestia para acabar con los creyentes. Aceptémonos o no, somos el foco de atención del maligno. Y él anda, como dice la palabra también, como un león rugiente buscando a quien devorar. Precisamente aquellos que proclaman el evangelio, aquellos que viven a la luz de su fe y su confianza en Cristo. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que ahora somos objeto de esta persecución? ¿Cómo es que somos objeto de esta batalla, de esta guerra campal y abierta hacia nosotros? Sencillamente, a la luz de este capítulo y también de la Biblia, podemos ver que es por seguir a Cristo y por darle toda la adoración a Él, por expresar toda nuestra devoción a Él, por tener nuestra vida unida a la de Él, por ser hijos de Dios, por haber nacido de arriba, queridos hermanos. El verso 8 lo deja en claro cuando nos muestra que muchos le rinden adoración a la bestia. El pasaje muestra y dice que una gran cantidad iba en pos de la bestia para adorarle. Dice textualmente, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Debemos entender esto porque aparentemente parece ser una contradicción cuando dice que todos los moradores de la tierra le adoraron. Pero lo que está tratando de entender, de dar a entender es que ese todo que está allí se refiere específicamente a un grupo particular, y ese grupo tiene que ver con aquellos que no han sido escritos o no están escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Así que no son todos, son solamente aquellos que no son de Dios. Los que somos de Dios adoramos al Cordero. Los que somos de Dios, los que somos sus hijos, exaltamos al Cordero. Y precisamente la mención que se hace de este libro de la vida es un contraste entre el libro que aparece también en Daniel, hablando de los pecados, hablando de la maldad específicamente, y el libro que ahora se muestra en este momento como el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, básicamente refiriéndose a los salvados por Cristo. Hermanos, aquellos que hemos sido redimidos por el Cordero, no rendimos adoración a los sistemas humanos como lo hace el resto del mundo. Cuidemos de ir en pos de corrientes de pensamientos que se oponen al Señor, como las personas que no tienen a Dios, ni le interesa a Dios. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, después de haber expuesto la realidad de la justificación, de la salvación que ha sido operada en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, evoca a una manera práctica de vivir esta salvación. Y es básicamente en renovar nuestro entendimiento, en acomodar nuestra vida a la voluntad de Dios, en no conformarnos a la corriente de pensamiento de este mundo, porque el diablo ha diseñado una estrategia, ha diseñado un arquetipo de cosas para tratar que el Hijo de Dios sucumbe bajo la idolatría por medio de instituciones humanas. Tenemos que estar alerta. Es un llamado a estar alerta ante lo sutil y lo peligroso del obrar del maligno por medio de estas instituciones humanas. Es por eso que el verso 9 nos enseña y nos anima a estar atentos. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué debe oír? ¿Qué debe atender? Este oír es mucho más que auditivo. Tiene el significado de tener en perspectiva, discernir claramente las épocas, discernir la forma que se está viviendo. No es vivir por vivir, no es estar en el mundo por estar. Es sencillamente estar en sintonía con la descripción claramente que la palabra de Dios nos da de esta época, de este tiempo, de este momento.
El maligno ha desplegado su maldad. El maligno está arremetiendo contra los cristianos. Nosotros no podemos estar de espalda a esa realidad. No podemos estar en la orilla. Por eso el que tiene oído, oiga. Oiga lo que dice. La idea es estar atento a aquello que se dice en relación a la realidad que se desarrolla. Esta expresión la encontramos muchas veces en el mensaje de Cristo a las iglesias. Al final de cada iglesia, siempre el Cristo resucitado le dice: escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estemos atentos cada día que pasa. Las personas confiarán más en el maligno por medio de las instituciones humanas que les atrapan con todas sus fuerzas. Ahora, sin embargo, a la par de esto, de estar atentos, se nos dice a nosotros que vamos a sufrir como hijos de Dios. Que lo que podemos esperar en medio de esta gran oposición, en medio de esta gran guerra, en medio de esta gran persecución, no es otra cosa que el sufrimiento. Por eso, no espere en este tiempo un momento de júbilo, no espere una bonanza, no espere grandes cosas en el sentido de la prosperidad que mucha gente vamos a decirle, entendiendo mal la Escritura, pregonan dentro de las comunidades de fe. Hermanos, la Biblia en este pasaje nos enseña claramente que vamos a sufrir a consecuencia de nuestra fe. Fíjese lo que dice el pasaje específicamente en el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En otra manera de decirlo, si alguien es destinado a cautividad va. Si alguno es matado con espada es necesario que sea matado. ¿Saben qué pasa con este texto? Es una mezcla, es una combinación de Jeremías 15:2 y Jeremías 43:11. Y es muy interesante notar que en Jeremías 15, la idea que el profeta recibe de parte de Dios, esta palabra, es una consecuencia directa de su desobediencia. Y básicamente por haber dejado a Dios, ahora tienen que enfrentar, en el verso 4 del capítulo 15 de Jeremías dice: y los entregaré por el terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá. ¿Y qué es lo que va a hacer? Versículo 2 había dicho: ¿a dónde saldremos? Dice, así dice Jehová: el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, el que a cautiverio. ¿Qué había hecho entonces Manasés, hijo de Ezequías? Estuvo reinando 50 y tantos años y había vuelto a traer la abominación sobre el reino de Dios, específicamente al levantar los lugares altos, al volver a establecer imágenes, ídolos. Y la consecuencia en Jeremías hacia el pueblo de Dios es sencillamente por haber dejado a Dios. Y cuando vamos a Jeremías 43, versículo 11, la idea allí viene también por desobediencia, por no haber hecho caso a la palabra de Dios de quedarse en Judá. Ellos deciden ir a Egipto. Y básicamente Dios le dice en el verso 11: y vendrá y asolará la tierra de Egipto, y los que a muerte, y los que a cautiverio, y a los que a espada. Ahora, cuando regresamos a Apocalipsis, la diferencia a la hora de Juan ahora citar esto es en cuanto al motivo por el cual es ahora el pueblo de Dios sufre. En aquel por la desobediencia, pero aquí en Apocalipsis por su fidelidad, por su confianza en Dios, por su devoción a Dios. ¡Wow! Y no es porque ahora el ser humano haya cambiado en cuanto a su pecaminosidad, sino porque ahora en este libro aquí nos está mostrando que es gracias a la obra de Dios en el corazón, gracias a la obra de Dios por el pueblo de Dios,
atestiguada en el Antiguo Testamento al escribir la ley de Dios en sus corazones, al haber hecho un pueblo nacer de nuevo, es que ahora nosotros, como consecuencia, como resultado en beneficio, podemos vivir en fidelidad. Pero básicamente, ahora sufrimos por causa de ser fiel a Dios. Si el sufrimiento es una realidad para los hijos de Dios por causa de la fe, hermanos, no huyamos. No huyamos y rechacemos cuando es por causa del Evangelio. Pablo, al escribirle a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 29, expresó: porque a ustedes se les es concedido por Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Nuestra identificación con Cristo está relacionada con el sufrimiento. Con el sufrimiento. Me viene a la mente la historia de Lutero. Lutero, en su ímpetu por defender la verdad del Evangelio, por darse cuenta de que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe, y en su forma de defender la palabra de Dios, defender la fe, dijo esto: con la muerte ha sido comprada esta palabra, con la muerte ha sido predicada, por la muerte ha sido sellada, y es preciso que también por la muerte sea conservada. Hermanos, sufrir y morir por Cristo es nuestro sello de perseverar y de confiar en Él. Perseveramos y confiamos en Él porque sencillamente le tenemos a Él. Eso es básicamente lo que nos muestra esta primera bestia que sube del mar. La segunda bestia que sube de la tierra lo encontramos en los versículos 11 al 18, y la batalla se complica un poco más con la realidad que se muestra a través de la descripción y acción de la bestia que sube de la tierra. La lucha se muestra ahora desde otra perspectiva. Ahora la cuestión es una de infiltración. O sea, podemos decir en una palabra que, si pudiéramos ponerle un nombre a esto, es una operación caballo de Troya. O sea, la guerra del maligno contra el pueblo de Dios ahora se desarrolla intencionalmente dentro de las congregaciones. ¿Por qué podemos afirmar esto? ¿Por qué podemos decir esto? Sencillamente al mirar de cerca la segunda bestia. Como dije anteriormente, la situación no ha cambiado. O sea, se está hablando de una guerra del maligno por medio de estas entes, por medio de estas instituciones contra los creyentes. Sin embargo, ahora se ve desde otro ángulo. Ahora es otra área la que es atacada, o desde otra área es que se ataca. La descripción de esta bestia tiene relación, hermanos, con la bestia también en el libro de Daniel, especialmente en el capítulo 7, versículo 17. Dice así textualmente: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Nuevamente vuelve a tener una relación y se presencia también que esta bestia tiene dos cuernos semejantes a un cordero que habla como dragón. Es una especie de parodia, es una especie de comparación, como dice Bill, de la resurrección mesiánica del cordero y de una relación irónica con él. Nunca subestimemos, iglesia, al maligno en su ímpetu de imitar a Dios como expresión propia de su maldad, rebeldía y orgullo para engañar al mundo entero. Nunca lo subestimemos. Él todo el tiempo ha querido imitar a Dios, todo el tiempo ha querido imitar al soberano del universo, creador de todo lo que existe, gobernador de todo lo que hay. Y la manera en que Él ha tratado de imitarlo es imitarlo en fuerza, imitarlo en poder, imitarlo en forma en cuanto a lo que emprende para con el pueblo de Dios. Quiere destruirlo, no se deje engañar, quiere destruir al mundo. Específicamente quiere destruir a los cristianos. El hecho que tenga dos cuernos, como dije, es relacionado con el gobierno de maldad de Daniel 8, un gobierno que tiene características
profundas, específicamente de plenitud de maldad. Va arrasando en cuanto a la descripción que se muestra como a un ente de maldad, una fuerza de maldad que acaba con todo aquello a su paso. Hermanos, en el propio Apocalipsis parece ser una imitación de los dos testigos. Satanás, como vuelvo otra vez, quiere imitar a Dios. Quiere parecerse a los dos testigos que predican el Evangelio. Pero ahora, desde una perspectiva de infiltración dentro de la iglesia, como esos dos testigos genuinos que predican el Evangelio puro, ahora es de dos testigos, pero que lo que hacen es corromper el Evangelio. Lo que hacen es engañar a la cristiandad. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con esa forma de obrar del diablo. Tenemos que entender cómo es que lo hace. Esta bestia habla como un dragón según Apocalipsis. Precisamente porque ejerce toda la autoridad que se ha sido otorgada a la bestia que subió del mar. Es por eso que llega al punto de ser similar al dragón en cuanto a su habla, en cuanto a su poderío. Y es muy interesante notar que esta bestia en el libro de Apocalipsis es identificada como el falso profeta. Lo podemos notar allí en el capítulo 16, versículo 13, en el capítulo 19, verso 20 y en el capítulo 20, verso 10. Ese es el rol de esta bestia en toda su esencia, llevar a las personas a adorar al maligno, pero ahora en un escenario religioso, en un escenario que se profesa a Dios, que se cree en Dios, se infiltran, tratan de engañar al pueblo de Dios, porque, como es lógico, abiertamente si yo te digo, yo soy un falso maestro, yo soy un falso profeta, yo soy un falso, vamos a decir, como muchas aberraciones que hay por ahí, un falso Cristo, todo el mundo sencillamente se aleja, aunque incluso la maldad del mundo ha llegado tal que se deja engañar aún por aquellas personas que abiertamente lo dicen. Pero el escenario es uno religioso y el contraste sugiere un rol entre un verdadero profeta y uno falso. El verdadero lleva al pueblo a adorar a Dios, el falso a adorar al diablo. El verdadero guía al pueblo de Dios con la verdad de Dios, el falso lo guía con la mentira. Por eso es que hablar como dragón implica hablar engañosamente. Y eso nos recuerda el jardín del Edén, cuando la serpiente se acerca a Eva y le engaña usando la palabra de Dios básicamente también. Y es de notar que para el tiempo de Juan muchos falsos maestros y falsos profetas se habían infiltrado en la iglesia, según el testimonio de Apocalipsis 2.2, 2.6, 14.15 y 20.24. Tal como Jesús había profetizado en Mateo 7.15 y también como Pablo había advertido en Hechos 20. Satanás, hermanos, está arremetiendo con todas sus fuerzas para, como lobo entre el rebaño, vestido de oveja, acabar Su deseo es engañar a la comunidad del pacto. Y una de las maneras en que ha decidido hacerlo es desde adentro de la iglesia. Usa la palabra de Dios, tal como lo hizo con Eva, tal como lo hizo con Jesús, para enmascarar sus verdaderas intenciones y así engañar a los creyentes. Con este propósito en perspectiva es que se puede apreciar a la bestia en el ejercicio de las grandes señales que sirven para seguir engañando aún más. Aún más. Su imitación sigue en pie. Quiere seguir pareciéndose a Dios. Ahora por medio de hacer señales, tal como Moisés hizo, tal como Elías hizo, al descender fuego a la tierra. En fin, como hemos dicho y corroborado en el verso 14 de este capítulo 13 del libro
de Apocalipsis y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen. Y todo esto viene para sencillamente llevar y engañar por medio de la adoración idolátrica de su persona. Dicha idolatría, hermanos, es mucho más que tener una imagen o de un ídolo o el ídolo en sí mismo. Encierra la idea y la esencia que se muestra en Daniel 3:15, la total sumisión al maligno en detrimento de la voluntad de Dios. Y conocemos que Daniel no se postró a la imagen que se había erigido de aquel rey y sencillamente mantuvo su integridad, mantuvo su vida en total fidelidad a Dios. Así que ahora en este momento, en una especie de contraste, lo que está buscando el maligno con este engaño, con esta imagen, con esta adoración hacia su persona, es la total sumisión de aquellas vidas a su voluntad. La cuestión es muy sutil, porque que se da también abiertamente en algunos momentos, como fue con Daniel y también como fue en Juan. Recuerden que en la época de Juan se erigió una estatua al emperador Domiciano y se exigía también la adoración a este emperador como era costumbre en aquel tiempo. De hecho, se persiguió a los cristianos también por no ser fiel a las exigencias de estas instituciones, de este gobierno romano. Por eso es que digo que no es tan abierto así como ese tiempo, porque ahora se presenta como cualquier sustituto de la verdad de Dios. Y en nuestro contexto práctico, hermanos, pudiera implicar poner toda nuestra atención en la persona que sirve a Dios y no en la verdad de Dios que se proclama. También puede pretender, o mejor dicho, mezclar nuestra confianza absoluta en el Evangelio para combinarla con la confianza en un gobierno, la confianza en un sistema político, en un sistema social, en un sistema económico y un sistema religioso. La idolatría es mucho más profunda. Cuidémonos de vivir con la fórmula esta: Evangelio más algo más. Ejemplo, Evangelio más psicología, Evangelio más política, Evangelio más tradición de hombre. Todo esto en una palabra es una clara y evidencia o evidente idolatría, en donde se ha comprometido no solo el Evangelio, sino también nuestra fidelidad a Cristo. Finalmente esta bestia sella a una muchedumbre de personas de todas clases sociales con una marca: ricos, pobres, esclavos, libres, una marca en su frente o en su mano derecha. ¿Qué quiere decir? Eso es una expresión de lealtad, de devoción al maligno. Según la historia, aquellos que recibían un sello o una marca en sus cuerpos significaba que ahora eran propiedad de alguien. Y en este caso, cuando reciben este sello, esta marca, lo que está mostrando es: ahora somos propiedad del Satanás. La opción de comprar o vender en este contexto de la marca refleja básicamente la autoridad y la manipulación de las fuerzas del mal por medio de estos sistemas humanos para demandar total lealtad a Satanás. Y el hecho de que esta marca se establezca en la cabeza o en la mano también encierra la idea de todo el ser entregado al maligno en total, nuevamente, lealtad y en contraste con lo que Dios demanda de su pueblo. La Biblia nos enseña a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Y ahora aquí con esta marca lo que está en esencia implicando es que estos seguidores sencillamente son devotos al diablo, devotos al maligno. ¿Y cómo lo hacen? Básicamente a través del ceder a estas instituciones, de confiar en estas instituciones, de entregar toda su vida a estas instituciones. Hermanos, nos seguimos dando cuenta de la manera en la que el diablo trata de imitar a Dios.
Y mientras Dios demanda devoción a Él en todo nuestro ser, asimismo lo hace el diablo con sus seguidores. Por eso es que esta marca, que se describe con un número 666, tiene un significado figurado y simbólico de una verdad espiritual y puede entenderse en contraste con el sello de Dios que se muestra en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1. Después miré y he aquí el Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Mientras aquellos que tienen el sello 666 representan sencillamente que son del diablo, los que tienen el nombre de Dios, el nombre de su Padre escrito en la frente, son aquellos que han nacido de Dios. O sea, en esencia, es en Apocalipsis el 666 representa los incrédulos, los verdaderos incrédulos y a su dueño, a su propietario, Satanás. Y se puede entender por este contraste. O sea, los que tienen el nombre de Dios son los hijos de Dios. Los que siguen al diablo son los hijos del diablo. Eso es básicamente, sin enredarnos mucho en buscar, identificar o ver qué tan literal es este número, si va a estar en la piel, si va a estar en la frente, si es por medio de un chip. Todas estas cosas son especulaciones. Lo más que se puede decir es entenderlo a la luz del contexto de Apocalipsis como los que son de Dios en un lado y los que son de diablos. Esa es la esencia. La exhortación para el pueblo de Dios es discernir lo que está pasando con todo esto. Poder ser engañados por el maligno de muchas maneras es algo que es real a través de muchas cosas, específicamente las instituciones humanas que imperan en el hoy. La magnitud de la expresión del mal y su pecado en este mundo por causa de Satanás llena cada institución humana. Perseverar para nosotros los cristianos encierra caminar a través de periodos de pruebas, sufrimiento, persecución que pueden llevarnos, iglesia, a morir. Hoy más que nunca debemos comprender que la lucha gira en torno a manifestar la realidad de nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra entrega total al Señor. El maligno, por medio de gobiernos, dirigentes, sistemas políticos y económicos, atrapa a muchos en su red idolátrica. Y esto implica para nosotros una lucha para no ceder, una lucha para no dejarnos atrapar ante la adoración falsa demandada por el diablo, que de seguro y muy ciertísimamente nos conduce al sufrimiento, porque es a través de este, no solamente que entremos al reino de los cielos, como atestiguan las Escrituras, sino también evidencia de ser fiel a Dios. Lo sutil de la adoración a Satanás por medio de la confianza absoluta en las instituciones humanas se vuelve más atractiva cuando se presenta ante todos su aparente poder, su aparente autoridad con respecto a su supuesta victoria con la muerte de Cristo. En las visiones de las dos bestias, además de la repetición de la autoridad y de la adoración que aparecen en ellas, se puede apreciar la mención a la herida de muerte sobre la bestia, sobre la cabeza. Y esto nos recuerda Génesis 3:15, en donde se promete que el Mesías derrotaría al maligno. Y eso es precisamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es precisamente lo que hizo con su resurrección, aplastar a Satanás. Pudiéramos pensar que la derrota ha sido definitoria, pero todavía no ha llegado a la expresión completa, en el sentido de que él ha sido vencido, ha sido derrotado, pero se le hace creer a él, se le hace pensar que tiene todavía oportunidad de vencer, oportunidad de engañar. Y es lo que pasa, tiene oportunidad de engañar por un tiempo limitado que el mismo Señor soberano sobre él y sobre todo lo que existe ha prefijado. 3 años y medio.
42 meses. Ese es el tiempo que se le ha establecido para seguir con su fechoría, para seguir con su ímpetu de seguir engañando a las naciones y al pueblo de Dios básicamente. Él sabe que le queda poco tiempo, que el Señor soberano de todo le ha prefijado un tiempo. De ahí que la cara que muestra el mundo con la sanidad de la herida de esta serpiente, de este dragón, sea una bandera para seguir engañando a muchos. Sin embargo, nosotros sabemos que está derrotado y que aunque nos hagan padecer por el Evangelio, aunque nos conduzcan a la muerte, nos mantendremos fiel a aquel que con su muerte y su resurrección causó una herida mortal sobre el maligno, que éste pretende presentar ante muchos como que ha sanado, como que ya no ha sido nada, ha sido solamente un rasguño, cuando la realidad es que solo es cuestión de tiempo para su destrucción. De manera que, hermanos, al igual que su sufrimiento y muerte resultó en victoria, la muerte de Cristo y su sufrimiento, su victoria es atestiguada en nosotros por nuestro sufrimiento y muerte como testigos fieles de Él y su palabra. La guerra continúa y el maligno va a seguir hasta que se agote el tiempo, pero nosotros, por la gracia de Dios, en medio de una demanda de adoración falsa por la opresión que el maligno ha desplegado por medio de las instituciones humanas, perseveraremos fielmente a Cristo. Por eso es necesario que cada uno de nosotros perseveremos en fidelidad a Cristo. No sucumba bajo la demanda de adoración falsa del maligno. Entienda y comprenda que Él está pronto a engañarnos. Seamos fieles a Dios. Que el Señor les bendiga.